Se nos pide que busquemos el número o números críticos de f de x es igual a negativo 3x al cuadrado más 4x menos 2 y determine cualquier extremo relativo. Antes de determinar los números críticos, debemos determinar el dominio de la función porque los números críticos deben ser valores x en el dominio. Sin embargo, en este caso, observe cómo porque tienen una función cuadrática, el dominio es todo real. Por lo tanto, si queremos dar dominio usando notación de intervalo, diríamos que el dominio es el intervalo abierto desde el infinito negativo al infinito positivo. A continuación, para determinar sus números críticos, determinamos dónde la primera derivada es igual a 0 o no definida. Por lo tanto, sigamos adelante y encuentra la primera derivada. F' de x es igual a menos 6x más 4. Observe que no hay valores x donde esta función lineal no está definida y, por lo tanto, encontramos su número o números críticos estableciendo f' de x igual a 0 y resolviendo. Al hacer esto, obtenemos la ecuación negativa 6x más 4 es igual a 0. Resolviendo x, nosotros restar 4 en ambos lados. Y luego divide ambos lados por menos 6. Simplificando, tenemos que x es igual a 2, 3. Por lo tanto, ahora sabemos la función tiene un número crítico, que es x igual a 2, 3. Y ahora, para determinar cualquier extremo relativo, tomamos el dominio, que son todos números reales y divídalos en subintervalos usando el número crítico. Así, por ejemplo, si tener la recta numérica, que representa todos los números reales. Trazamos el número crítico como un punto abierto, que es 2, 3. Observe cómo esto nos da dos subintervalos, donde el intervalo en left es el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta 2, 3. El intervalo de la derecha es el intervalo abierto de 2, 3 al infinito. Y ahora, vamos a elegir un valor de prueba en cada subintervalo, y luego determine el signo de la primera derivada. El signo de la primera derivada indicará si la función es aumentando o disminuyendo durante el intervalo, o posiblemente constante, y luego a partir de ahí podemos determinar si tenemos algún extremo relativo. Por lo tanto, para los valores de prueba, para el primer subintervalo, vamos a probar que x es igual a 0, y para el segundo subintervalo, vamos a probar que x es igual a 1. Por lo tanto, ahora necesitamos determinar f' de 0 y f' de 1. Bueno, f' de 0 es igual a menos 6 veces 0 más 4, que es igual a 4. Que es mayor que 0. Esto indica la primera derivada es positiva en este subintervalo. Y ahora determinaremos f' de 1, que es igual a menos 6 veces 1 más 4, que es negativo 2, que es inferior a 0. La primera derivada es negativa durante este segundo subintervalo. Entonces, para concluir, debido a que la primera derivada es positiva durante este primer subintervalo, sabemos que la función está aumentando. Durante este subintervalo, cuesta arriba de izquierda a derecha. Y para el segundo subintervalo, la primera derivada es negativa y, por lo tanto, la función disminuye durante este subintervalo. Por lo tanto, observe cómo la función cambia de aumentar a disminuir en x igual a 2, 3. Lo que resulta en un alto punto o un máximo relativo. Por lo tanto, ahora sabemos que tenemos máximo relativo en x es igual a 2, 3. Así que, como punto, conocemos la x, la coordenada es igual a 2, 3. Vamos a buscar la coordenada y, que es f de 2, 3, que danos el máximo relativo. Así que ten cuidado aquí. Vamos a volver a sub x igual a 2, 3 en la función original. Por lo tanto, f de 2, 3 es igual menos 3 veces el cuadrado de 2, 3 más 4 veces 2, 3 menos 2. Simplificando, tenemos resultados negativos 3 sobre 1 veces 4, 9 más 4. Más de 1 veces 2, 3 menos, escribamos 2 como 2 sobre 1. Simplificar antes de multiplicar, hay un 3 en 3 y 3 en 9. Por lo tanto, aquí tenemos menos 4, 3, y luego más 8, 3, y luego menos 2. Lo que equivale a 6, 3. Negativo 4, 3 más 8, 3 menos 6, 3 es menos 2, 3. Por lo tanto, ahora sabemos que el punto culminante de la función es punto 2, 3, negativo 2, 3. Y este punto sí representan un máximo relativo. Por lo tanto, podemos decir que f de x tiene el máximo relativo del valor, y de menos 2, 3 en x es igual a 2, 3. De nuevo, f de x tiene un pariente máximo de 2, 3 negativos.
of negative 2/3. En x es igual a 2/3 positivos. Por lo tanto, el máximo relativo value es el valor y o el valor de la función, y el location es el valor x, y nada de esto debería. Ven como una sorpresa. Observe cómo tenemos un función cuadrática básica donde el coeficiente principal es negativo, lo que indica que la parábola se abre hacia abajo. Y por lo tanto, podríamos tener. Determinó el máximo relativo. Al determinar el vértice de la parábola, lo cual hicimos, simplemente utiliza técnicas de cálculo. Y sigamos adelante y compruebe esto gráficamente. Aquí tenemos la gráfica de la parábola. Observe cómo se abre porque el líder del coeficiente A es negativo 3, y el vértice, que también representa el máximo relativo, es el punto 23, negativo 23. Que podemos ver aquí como una aproximación decimal. La parábola también verifica la función cambia de aumentar a que disminuye en x es igual a 2,3. Espero que esto te haya resultado útil.